los trastornos del desarrollo, ¿no es cierto? Ya estábamos justamente viendo la clasificación de las anomalías, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las anomalías se clasifican en 4 grupos grandes, ¿no es cierto? De los cuales, el primer grupo que se refiere a la detención del desarrollo, ¿no es cierto? Involucra varias patologías, como ya hemos dicho, términos que empiezan con A, ¿no es cierto? Que dan a entender ausencia de, ¿no es cierto? Un ratito, no estoy grabando. Okay, Recording in progress. bueno, entonces seguimos con el tema y vamos a ver ahora los hendimientos, ¿ya? Los hendimientos que también son parte de este primer grupo referido a la detención del desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un hendimiento o qué son los hendimientos? Los hendimientos, fíjense chicos, que no son más que fisuras, ¿de acuerdo? Fisuras que están ubicadas en diferentes partes del cuerpo. Pueden estar ubicadas en la línea media del tórax, ¿no? En la cabeza, en el abdomen, etc. Entonces, de acuerdo o dependiendo dónde se encuentran estas fisuras, reciben diferentes nombres, ¿ya? Entonces, a ver quién me está chateando. Ya recién me dicen. Entonces, ¿qué términos existen en este grupo de los sentimientos? Craneosquisis. ¿Qué es la craneosquisis? La craneosquisis, chicos, da a entender aquellos individuos, ¿ya? Que tienen una fisura o un hendimiento en el cráneo. ¿De acuerdo? A ver, para que me entiendan mejor. Alguna vez, no sé si han tenido la oportunidad de ver un bebé, ¿sí? Un bebé, o de pronto a su hermanito, o los que son mamás o papás, ¿no es cierto? Al principio los bebés tienen un hendimiento en la cabeza, ¿no es cierto? Y con el tiempo, obviamente, ese hendimiento se va cerrando, se va osificando. Pero cuando hablamos de craneosquisis, ese hendimiento permanece ahí, latente, ¿no? Es una fisura, es una abertura en el cráneo. ¿De acuerdo? Bien, otro término patológico que involucra a este grupo es la queliosquisis. Aquí con este ejemplo me van a entender mejor. La queliosquisis, también llamada labio leporino o labio de conejo, ¿no es cierto? Es la presencia de fisuras en el labio. Todos hemos visto a una persona con queliosquisis, ¿no es cierto? O labio leporino. Hemos visto, tenemos amigos, parientes, vecinos, etc. Entonces, la presencia de una fisura en el labio se denomina queliosquisis, o también si quieren labio de conejo o labio leporino. Y sí, no solo existen no solo se presentan en los humanos, también se presentan en los animales, chicos, especialmente en los cachorros, algunas veces en los corderos y los cabritos. ¿De acuerdo? Bien, otra patología es esto que se llama palatosquisis. Fíjense que su nombre ya nos está dando a entender, ¿no? Palatosquisis. Presencia de fisura o hendidura en la cavidad oral, específicamente en el paladar duro. También se la conoce con el nombre de paladar hendido. A ver, todos tóquense con la lengua el paladar duro. Chicos, ¿se están tocando? Hola. Sí, doctor. Ya, ¿cómo es? ¿Qué sienten? ¿Qué hay? ¿Eh? Todos saben dónde es el paladar duro, ¿cierto? A ver, tóquense con la lengua. ¿Qué hay? ¿Qué sienten? Nada, es una estructura ósea. Es más, hay ahí unas sobresalientes, ¿cierto? Unas fisuras, digo, unos sobresalientes en forma de líneas.
Entonces, cuando decimos palatosquisis, es que en algunos animales este paladar duro, ¿no es cierto?, que están tocando la lengua, ¿no es cierto?, existe ahí un orificio, una fisura, ¿de acuerdo? Y esa patología es muy peligrosa, ¿por qué? Porque el alimento, en vez de ir al estómago, penetra por esa fisura, por ese orificio del paladar duro y va hacia los pulmones, ¿no? Y con el tiempo eso obviamente se complica seriamente, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando decimos palatosquisis, ¿ya? Raquisquisis, otra patología. Raquisquisis no es más que la presencia de fisuras o hendimientos en la columna vertebral, ¿de acuerdo? Otro término patológico es esto que se llama esquistorraquis. El esquistorraquis también es la presencia de una fisura o una hendidura o un hendimiento, como quieran, en la columna vertebral. Es lo que se conoce también con el nombre de espina bífida. Los animales que tienen esquistorraquis dan la apariencia, por la presencia obviamente de la fisura, pareciera que tuvieran dos columnas vertebrales, ¿de acuerdo? Pero no es más que un hendimiento en la columna vertebral. Esquistotórax. El esquistotórax, como su nombre lo está diciendo, es la presencia de hendimientos o fisuras en la cavidad torácica o en el esternón. ¿De acuerdo? El esquistosomo. El esquistosomo también, ¿no? Es un individuo que presenta la presencia de hendiduras o fisuras. ¿Dónde? En el abdomen. ¿De acuerdo? Y obviamente son peligrosas porque a través de ese orificio, de esa hendidura, pueden salir órganos o parte de órganos, ¿no es cierto? Esquistocormos, por último. El esquistocormos, entonces, es la presencia de hendiduras o de fisuras en, fíjense, tórax, cuello y abdomen, ¿de acuerdo? Todas estas fisuras, todos estos hendimentos, ¿no es cierto, chicos?, se presentan a consecuencia de una detención en el desarrollo del amnios. Ya lo hemos dicho. ¿Cuándo sucede esto? Cuando después de que el espermatozoide ingresa al óvulo, ¿no es cierto?, ahí la hembra gestante sufre diferentes traumatismos, mala nutrición, etcétera. Entonces, en ese momento es que pueden aparecer este tipo de anomalías. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende? Bien, entonces en este primer grupo también están implícitos la fusión de órganos. Cuando digo fusión de órganos me refiero a términos que obviamente dan a entender eso, la fusión, la unión de órganos, como por ejemplo ese término llamado ciclocefalia, ¿no?, que indica la unión de los ojos. ¿De acuerdo? También, perdón, también tenemos otros términos como por ejemplo el ren arcuatus, ¿no? El ren arcuatus, fíjense, el ren arcuatus es un término patológico que da a entender la unión de los riñones. Es también llamado riñón en forma de herradura. ¿Por qué? Porque como se unen los riñones por la forma que tienen estos órganos, parecen una herradura. Por eso se llama también riñón en forma de herradura. Fusión de órganos. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro término conocido con el nombre de sindactilia, ¿no? Sindactilia es un término patológico que da a entender la unión de los dedos. ¿De acuerdo? A ver si alguien me dice cuántos dedos tiene el bovino, el cerdo, las cabras, las ovejas, las llamas, las alpacas. ¿Cuántos dedos tienen? Hello. Bueno, parece que nadie ha llevado anatomía, ¿no? Los bovinos, chicos, tienen 2 dedos, 2 pezuñas. ¿Sí o no? Entonces, con Sí, esas doctor. pezuñas, bueno, entonces se han olvidado de anatomía. Ayer nomás han llevado anatomía, no mames. Entonces,
esos dedos, esas pezuñas, cuando se, bueno, generalmente en estado normal están separadas, pero cuando se unen ya se usa un término denominado sindactilia, ¿no es cierto? Que da a entender obviamente la fusión de los dedos o las pezuñas. ¿De acuerdo? Por cierto, el caballo, ¿cuántos dedos tiene? A ver, ya que estamos hablando de eso. No quiero que me escriban al chat, por favor, participen. Uno, exacto. Ya, para dar respuesta, activen su micrófono y hablen. No quiero que me escriban mensajes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el caballo tiene un dedo, ¿no? A pesar del tamaño que tiene ese animal y el peso, ¿no es cierto? 400, 500, 600 kilos. Y otras razas llegan a pesar más de 1000 kilos, más de 1 tonelada, ¿no? Se apoyan en un dedo, fíjense. ¿De acuerdo? Entonces, aquellos animales que tienen 2 dedos y se unen, se denomina sindactilia. ¿De acuerdo? Luego tenemos otros términos como, por ejemplo, sinostosis, ¿no? Sinostosis da a entender, ¿no? La unión ya de los huesos. Cuando dos estructuras óseas se juntan, se unen, el término a emplear es sinostosis. ¿De acuerdo? Cuando se unen los ojos, chicos, también se emplea un término patológico conocido con el nombre de sinoftalmia. ¿De acuerdo? Sinoftalmia, la unión de ojos, ¿no? O también llamado ojo cíclope o ciclopía. De ahí el nombre de cíclope, ¿no? De los famosos dibujos animados. Bueno. Seguimos entonces. ¿Me están escuchando, chicos? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor, se lo escucha. ok. Entonces tenemos otro grupo que se refiere al desplazamiento de los tejidos durante el desarrollo. ¿De acuerdo? En este grupo vamos a conocer ya también dos grupos a su vez, es decir, el desplazamiento de órganos, por un lado, y el desplazamiento de tejidos. Repito, en este grupo del desplazamiento de tejidos durante el desarrollo, vamos a conocer dos grupos, desplazamiento de órganos y el desplazamiento de los tejidos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este primer grupo, el desplazamiento de órganos. Acá se da a entender, ¿no? La transposición o el cambio de lugar, por ejemplo, del corazón, ¿no? Por ejemplo, el corazón está ubicado en el lado izquierdo, siempre, ¿no es cierto? Pero hay personas y hay animales que tienen el corazón en el lado derecho. Y a esta patología se conoce con el nombre de dextrocardia, desplazamiento de órganos, cuando el corazón se desplaza del lado izquierdo al lado derecho. Y sí, esas personas y los animales viven de esta forma. No más que todo es al revés. O sea, de posición, quiero decir, ¿no? Bueno, otro término conocido es la ectopía cervical cardíaca. Este término de ectopía cervical da a entender el cambio de posición, ¿no? Del corazón, que está en el lado izquierdo y en la cavidad torácica, migra hacia el cuello. Por eso se llama ectopía cervical. ¿De acuerdo? Hay otros términos también, ¿no? Como la ectopía diafragmática, por ejemplo, que es cuando el corazón migra hacia el diafragma. Pocos animales han podido sobrevivir ante esta patología. La mayoría muere, ¿no? Porque el corazón está muy abajo en el diafragma, ¿no? Entonces, dextrocardia, ectopía cervical, ectopía diafragmática, pertenecen al grupo del desplazamiento de órganos. Repito, corresponden al primer grupo. En el segundo grupo, que se refiere al desplazamiento de tejidos, ¿no? Acá vamos a conocer diferentes términos, que también son patologías comunes, chicos, ¿ya? Teratoma, por ejemplo. ¿Qué es un teratoma? Un teratoma no es más que la inclusión, ¿ya? O la presencia, ¿dónde estamos? Allá. La presencia, les decía, de dos tejidos,
¿ya? Que son extraños al lugar donde se encuentran. Por decir que en el intestino, por ejemplo, encontremos restos de tejido pancreático y restos de tejido hepático, ¿no? Acumulados, envueltos en una masa de carne. Eso es, o a eso se conoce con el nombre de teratoma. ¿Está claro eso, chicos? Bien. Otro término patológico que pertenece a este segundo grupo, que es el desplazamiento de tejidos, es esto que se llama dermoide. ¿Qué es un dermoide? No es más que una masa, ¿ya? Que contiene, o dentro de esa masa podemos encontrar piel, pelo, plumas, dientes, etc. ¿De acuerdo? Entonces, dermoide, ¿ya? Generalmente esta dermoide se encuentra en la superficie corporal, ¿no? Y ahí podemos encontrar, como les comentaba, piel, pelo, plumas o dientes, ¿no? Obviamente dependiendo a la especie, ¿no? Generalmente se la conoce con el nombre de quiste epidérmico. Si analizan bien el término, ya van a entender por qué se localiza en la piel. Quiste epidérmico. ¿De acuerdo? Bien, otra patología es esto que se conoce con el nombre de quiste odontoide. ¿Qué es un quiste odontoide? Fíjense que no es más que una masa, ¿ya? En la cual vamos a encontrar bastante esmalte y cementos dentales. Este quiste odontoide es común encontrar en los caballos. ¿De acuerdo? Por último, tenemos esto que se llama quiste dentígero. El quiste dentígero nos da a entender ya la presencia de uno o más dientes imperfectamente formados. Es decir, que son dientes que no se han llegado a desarrollar, que no se han llegado a formar y que están ahí en la mandíbula inferior o superior, pero que le dan una apariencia de quiste, ¿no es cierto? Pero este quiste odontoide y el quiste dentígero, chicos, es común encontrar también en caballos, ¿ya? Más que en otras especies. Bueno, hasta ahí se entiende, se está entendiendo. ¿Alguna pregunta sobre el desplazamiento de tejidos durante el desarrollo? Desplazamiento de órganos y desplazamiento de tejidos. ¿Está claro? Bueno, seguimos entonces. Fusión de caracteres, ¿no? La fusión de caracteres también pertenece a este grupo que da a entender el desplazamiento de órganos y tejidos, ¿no? En este grupo de fusión de caracteres sexuales vamos a conocer términos como hermafrodita, pseudohermafrodita y free Martin. ¿Qué es un hermafrodita? Un hermafrodita, chicos, es un animal, ¿no? Que tiene a la vez tejido ovárico y tejido testicular. ¿Sí? Ejemplos de este tipo de especies, algunos parásitos. Algunos parásitos, ¿no es cierto? Y algunos animales también que no necesitan del macho para poder tener descendencia. ¿Por qué? Porque tienen tejido ovárico y tejido testicular a la vez. ¿No es cierto? Otro término conocido es esto que se llama pseudohermafrodita, ¿no es cierto? El pseudohermafrodita es un término que da a entender a un animal que tiene un desarrollo unisexual, es decir, puede ser que tenga tejido ovárico o puede ser que tenga tejido testicular, pero que a su vez también tiene vestigios del sexo opuesto. Es decir, si es un individuo que tiene tejido testicular, es decir, un macho, puede tener vestigios de tejido de hembra, ¿no? Un útero rudimentario, un ovario rudimentario, ¿no es cierto? O al revés, una hembra con sus órganos femeninos perfectamente desarrollados, pero que puede ser que tenga unos testículos, ¿no? Un pene rudimentario. Entonces, ese es un pseudo hermafrodita. ¿De acuerdo? Bien, por último, el free Martin. ¿Qué es un free Martin? ¿No? Este free Martin se presenta en el ganado de carne o en el ganado de leche también.
¿no? Es más común en bovinos. Pero el free martin, chicos, es un animal, es una hembra estéril, ¿no? Con sus órganos sexuales perfectamente desarrollados y definidos, pero que en el interior tienen genitales internos, ¿no? Con características predominantemente masculinas. Es decir, que es una hembra, o sea, las famosas machorras, ¿no? No sé si han escuchado. Es decir, son hembras, vacas hembras, que son hembras tal cual, pero que tienen comportamiento de macho, ¿no es cierto? Porque aquí lo están diciendo claro, con órganos o con genitales internos, ¿no es cierto?, de características predominantemente masculinas. Entonces, en resumen, es una hembra que se comporta como macho. ¿De acuerdo? Entonces, hermafrodita, pseudohermafrodita y free martin. Aunque no lo crean, chicos, en el mundo de la veterinaria existen este tipo de patologías, de anomalías. ¿De acuerdo? Bien. Antes de pasar, me estaba olvidando. El exceso de desarrollo, otro grupo que me olvidé, la verdad me olvidé poner acá en la diapo, ¿ya? El exceso de desarrollo, ¿ya? Anoten, por favor, o si los que tienen texto ya vayan corroborando, ¿ya? El exceso del desarrollo también implica dos grandes grupos, ¿no? La hipertrofia congénita y el aumento del número de pares. Hipertrofia congénita, ¿qué es una hipertrofia? Una hipertrofia no es más que el aumento del tamaño de un tejido o de un órgano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de hipertrofia congénita, es el aumento del tamaño de un tejido, ¿no es cierto? Generalmente esto sucede, este aumento del tamaño de los tejidos, ¿no es cierto?, durante el desarrollo. Como ejemplo, en este grupo vamos a tomar los caballos de tiro pesado. ¿Saben? ¿Han leído? ¿Tienen alguna idea de lo que son los caballos de tiro pesado? Bueno, en el mundo de los caballos hay dos grupos, los caballos de tiro liviano o los caballos de silla y los caballos de tiro pesado, que son animales, como les comentaba hace rato, que pesan más de 1 tonelada, ¿no? Y tienen una musculatura, chicos, grande, ¿no? Hipertrofiada. Entonces, como ejemplo, para que me entiendan, ¿no? La hipertrofia congénita. Todos los descendientes de estos caballos de tiro pesado, como se llaman, van a nacer con esa hipertrofia. ¿Por qué son así musculosos, grandes, macizos? Porque están dotados para trabajos duros. Jalan carretas, carruajes, aran el campo, ¿no es cierto? Entonces necesitan obviamente una musculatura muy desarrollada y lo que se llama hipertrofia. ¿De acuerdo? Bueno, en el segundo grupo les decía que hay el aumento del número de partes. En este grupo tenemos términos que dan a entender el aumento del número precisamente de eso, de partes del cuerpo. Por ejemplo, este término que se denomina poliotia. Poli, muchos, aumento del número de partes. Recuerden, entonces poliotia, aumento del número de orejas, ¿no es cierto? Hay animales que nacen con más de 2 orejas, sí. ¿Ya? Otro término, polidontía. Polidontía, aumento, poli, muchos. Entonces, aumento en el número de dientes. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuántos dientes tiene un caballo? Macho, por decir, 40. Pero si tiene más de 40, ya es una polidontía. ¿No es cierto? Otro término, polimelia. Poli, aumento del número de extremidades. Polimelia. ¿De acuerdo? Polidactilia. Aumento del número de dedos. Y aquí va el ejemplo del caballo que les decía hace rato también, ¿no? Los caballos tienen un solo dedo, ¿no es cierto? Por ende, un solo casco o una sola pezuña. Pero cuando ven un caballo que tiene 2 cascos, 2 pezuñas, ahí ya pueden aplicar este término que se llama polidactilia, aumento del número de dedos. O una vaca que vean con 3 pezuñas ya es un poli. ¿De acuerdo? Polimastía, otro término, ¿no? La polimastía da a entender el aumento de glándulas mamarias. Ojo, mamarias, no estoy diciendo tetas. ¿No? Tetas es otra cosa, ahorita vamos a ver.
Polimastía, aumento del número de glándulas mamarias. ¿Ya? A ver, ¿cuántas glándulas mamarias tiene una cabra? 2. 2, muy bien. ¿Una vaca? 4. 4. Bueno, entonces, cuando hay más de 4 en una vaca y cuando hay más de 2 en una oveja, en una cabra, en una llama, ¿no es cierto? En una yegua, entonces polimastía, ¿de acuerdo? Politelia, ahora sí, politelia, aumento del número de tetas, ¿de acuerdo? Tetas, ¿no es cierto? O también pezones, es esa estructura que sobresale de la glándula mamaria, ¿de acuerdo? Entonces, politelia, aumento del número de tetas; polimastía, aumento del número de glándula mamaria; polidactilia, aumento del número de dedos; polidontía, aumento del número de dientes; y poliotia, aumento en el número de orejas. ¿De acuerdo? Me estaba olvidando ese grupo del exceso del desarrollo, ¿no? Que me he olvidado poner en la diapositiva. ¿De acuerdo? ¿Está claro, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Todo claro, doctor. Ok, entonces seguimos. Vamos a ver ahora, vamos a entrar a conocer otro campo de la alteración de los tejidos, ¿no? Vamos a hablar de los monstruos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un monstruo? No se vayan a asustar, por favor. Un monstruo no es más que un trastorno del desarrollo que involucra a varios órganos o parte de un órgano y obviamente causa una gran distorsión del animal, una desfiguración del animal. ¿De acuerdo? La mayoría de estos llamados monstruos poseen una duplicación de todos o de la mayoría de los órganos o de las partes del cuerpo. ¿Ya? Se desarrollan, se originan, se forman a partir de un huevo único. Por lo tanto, se dice que son el resultado de una gemelación incompleta. ¿Está claro, chicos? ¿Qué es un monstruo? Es un trastorno del desarrollo que involucra a un órgano o parte de un órgano y obviamente causa desfiguración del animal. Se desarrolla, repito, a partir de un huevo único, de un corión único. Por lo tanto, se presenta más este tipo de patologías en los gemelos, en gemelaciones, ¿no? Bueno, a ver, ahora vamos a ver la clasificación de los monstruos. Los monstruos se clasifican, chicos, en 3 grandes grupos, ¿ya? Los gemelos completamente separados, ¿ya? Los gemelos unidos, ¿ya? Y por último, la gemelación casi completa. Esos 3 grupos, repito, gemelación casi completa, 2 gemelos unidos y 3 gemelos completamente separados. Esa es la clasificación de los monstruos. Vamos a ir viendo cada grupo para que me entiendan mejor, ¿ya? Gemelos completamente separados. Fíjense que estos gemelos, aunque separados, ¿no es cierto? O gemelos, estamos hablando de 2 fetos, de 2 individuos, ¿no es cierto? Entonces, estos gemelos, aunque estén separados y están dentro de un solo corión, dentro de un solo, de una estructura alantoidea, de un solo corión, ¿no es cierto? Uno de ellos está perfectamente desarrollado y el otro feto, el otro gemelo, está mal desarrollado o está contrahecho, se dice, ¿no es cierto? Es decir, a ese feto, a ese gemelo, le falta, qué sé yo, la cabeza, acormos, pueden ser amélicos, es decir, le faltan los miembros, ¿no es cierto? Pueden ser acormos, es decir, que le falte el cuerpo, o sea, solamente una masa ahí de carne, ¿no es cierto? Entonces, eso, chicos, gemelos completamente separados. Se trata de 2 gemelos que están obviamente en un solo corión, repito, y uno de ellos está perfectamente desarrollado y el otro está mal desarrollado. A eso se refieren los gemelos. ¿De acuerdo? En el segundo grupo están los gemelos unidos. ¿De acuerdo?
Estos gemelos están más o menos, dice, completamente unidos, porque no están unidos en su totalidad, por eso dice más o menos completamente unidos, ¿no? Y tienen un desarrollo simétrico, es decir, ambos están desarrollados simétricamente, ¿no es cierto? Pero están unidos parcialmente. En este grupo de los gemelos unidos tenemos también dos grupos, una gemelación anterior y una gemelación posterior, ¿de acuerdo? En la gemelación anterior tenemos términos como, por ejemplo, el pigópago. El pigópago, fíjense, es un término que da a entender que los gemelos están unidos por la región pélvica y los cuerpos lado a lado. ¿De acuerdo? A ver, para que me entienda mejor. En la gemelación anterior, quiere decir que solo la parte anterior, de la cintura hacia arriba, están duplicados. Hay gemelación. Pero en la parte posterior es una sola. Por eso dice que el pigópago son gemelos que están unidos en la región de la pelvis, ¿no es cierto? Pero los cuerpos están lado a lado. ¿De acuerdo? ¿Está claro ese término? Bien. Otro término es el famoso isquiópago. Este término da a entender, chicos, que los gemelos están unidos, al igual que el pigópago, en la región pelviana, pero los cuerpos están en ángulo obtuso, ¿de acuerdo? En ángulo obtuso. Recuerden que el otro era lado a lado, ¿no? En el isquiópago están unidos, sí, en la región pelviana, pero con los cuerpos en ángulo obtuso, ¿ya? Otro término patológico es esto que se llama dicéfalo. El dicéfalo da a entender a un individuo o a un animal, ¿no? Que prácticamente pareciera que tuviera dos cabezas, ¿no es así? La duplicación afecta a la cabeza, hay dos cabezas, puede también afectar el cuello, el tórax y el tronco. Fíjense que la parte anterior solo está dividida. Hay gemelación en la cabeza, en el cuello, en el tórax y el tronco. Diprósopo, ¿de acuerdo? El diprósopo es un término que da a entender que la región cefálica está duplicada. Es decir, la cabeza está completa, pero solo el cerebro o la región cefálica está duplicada. También, como hay dos cerebros, la cara puede estar duplicada. Puede tener dos caras, pero es una sola cabeza. ¿De acuerdo? Una sola cabeza, dos cerebros, dos caras. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? Bueno, esos términos entonces, o esas anomalías, esas patologías, pertenecen al grupo de gemelación anterior. ¿De acuerdo? En la gemelación posterior se dice que obviamente la parte posterior es doble, ahora todo lo contrario, es decir, la parte anterior es una sola estructura y la gemelación posterior implica que toda la parte posterior del animal está duplicada. ¿Ya? Acá tenemos un término muy común, ¿no? Que se conoce, que se aplica y que también se han presentado casos, no sé si han visto hasta en la televisión, sale, ¿no es cierto? En Sucre ha salido el año pasado nomás, ¿no? De un ternero que nació con 4 patas, por ejemplo, ¿no es cierto? Con 4 extremidades posteriores, ojo, estamos hablando de gemelación posterior. Dípigo, entonces, ¿qué es un dípigo? Es un animal que tiene duplicación de las extremidades posteriores, es decir, puede tener, en vez de 2 patas, puede tener 3, ¿no es cierto? Ya sería tetrápodo, puede tener 4, puede tener 5, dependiendo. ¿De acuerdo? Entonces, en la gemelación posterior, ese es el único término que se aplica comúnmente, ¿no? Y bueno, tenemos por último la gemelación casi completa, el tercer grupo, ¿de acuerdo? En este grupo, fíjense que sucede ya la duplicación de casi todo el tronco o todas las partes del cuerpo de los gemelos, pero estos gemelos, estos dos individuos, están unidos, ¿no? En la parte ventral.
pueden también estar unidos en la región del tórax, en la región del abdomen. Entonces, dependiendo a dónde están unidos, es que se aplica diferentes términos patológicos, ¿ya? Como por ejemplo el toracópago. Toracópago es un término que da a entender a que esos dos individuos, a que esos dos gemelos, tienen todos los órganos y tejidos completamente duplicados, porque son gemelos, ¿no es cierto? Pero están unidos a nivel del tórax. ¿De acuerdo? Otro término patológico es esto que se llama prosopotoracópago. Repito, prosopotoracópago. Es decir, que los gemelos, además de estar unidos por el tórax, también están unidos a nivel del abdomen, a nivel de la cabeza y también a nivel del cuello. ¿De acuerdo? Por último, tenemos el raquiópago. El raquiópago da a entender a que esos gemelos están unidos por la región torácica y la región lumbar de la columna vertebral. Es decir, que están unidos por la espalda. Ojo, chicos, aquí, ¿eh? El raquiópago, entonces, los gemelos están perfectamente desarrollados, pero están unidos por la espalda. Ya no como el toracópago en la parte anterior del tórax, en el cuello y en el abdomen. ¿Cierto? Están unidos por la espalda. ¿Está claro? ¿Se entiende, chicos? Aquí hay que hacer algunas Sí, doctor. consideraciones. Fíjense que en el toracópago, el prosopotoracópago e incluso en el raquiópago, cada gemelo está perfectamente desarrollado, ¿no? Y muchas veces es tan sencilla la separación, se mete una cirugía, se separan, ¿no es cierto? El tórax, se corta el tórax, se corta el abdomen, el cuello, y ya, se separan los gemelos. ¿No es cierto? No hay problema. Hasta ahí no hay problema. Pero algunas veces estos gemelos, ¿sí? Comparten un solo corazón, comparten un solo hígado, comparten un solo pulmón o un solo par de pulmones. Entonces ahí la cosa ya es más seria, fíjense. ¿No es cierto? Ahí hay que decidir. ¿Sacrificamos a uno, no es cierto? O dejamos que vivan así. ¿No es cierto? En el mundo real, no sé si han escuchado, hay personas que viven pegadas. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Han escuchado? ¿En la Sí, tele? ¿Han visto? doctor. Entonces es lo que pasa, ¿no? Los gemelos tienen todo desarrollado, ¿no es cierto?